estoy acá superponiendo a mi sistema de referencia los versores I, J y K, que no es necesario siempre explicitarlo, simplemente se los supone que existen en ese lugar. Y estoy hablando de que la curva C es una curva cerrada, o sea, esto es lo que define C, ¿no es cierto? Es una curva cerrada, la voy a llamar simple, y que de alguna manera se constituye en el borde, como dije hoy, de la superficie S. ¿Está bien? Obviamente la curva C está siendo descripta mediante una parametrización, y por lo tanto existirá un conjunto de valores de t que me van a definir entre un cierto t sub 0 y un cierto t sub 1 toda la posibilidad de los vectores R que describen a la curva. ¿Está bien? ¿Se entiende hasta allí? Obviamente tengo a la superficie S dada por una relación formal G de XY, ¿no es cierto? La superficie S está dada por una relación formal G de XY, concretamente, y por lo tanto G de XY es un campo escalar con una forma analítica determinada, con la condición de que la superficie S está acotada, o sea que no es un conjunto que tenga una extensión infinita, sino simplemente que está acotada. ¿Sabe? Simplemente está acotada. Es eso lo que quiero decir hasta ahora. Tengo el campo vectorial F, constituido por los tres números, las tres funciones escalares, f sub 1 y f sub 2 y f sub 3, y ese campo vectorial, por ejemplo, aplicado sobre la curva C, está representado por un vector f de esta manera, sobre la curva C, ¿no es cierto? Y corresponde definir la integral curvilínea de f sobre esa curva C. Esa integral curvilínea de f sobre la curva C no es otra cosa que lo que nosotros habíamos hablado con esta simbología, porque la curva es cerrada simple, del producto escalar de las entidades vectoriales f diferencial L. Ahora bien, por otro lado, tenemos nosotros el concepto del rotacional o rotor del campo F. El rotor del campo F no es otra cosa que IJK, derivada parcial respecto de X, derivada parcial respecto de Y, derivada parcial respecto de Z, componente F1, componente F2 y componente F sub 3, forma analítica en términos de un determinante para el rotor, donde, bueno, esto tiene un desarrollo que ya recuerdan ustedes, que acá corresponderá a la derivada parcial de f sub 3 respecto de I, menos la derivada parcial de f sub 2 respecto de Z, multiplicado por el versor I, menos la derivada parcial de f sub 3 respecto de X, menos la derivada parcial de f sub 1 respecto de Z, por el versor J, más la derivada parcial de f sub 2 respecto de X, menos la derivada parcial de f sub 1, la derivada parcial de f sub 1 respecto de I, dije, por el versor K.
Bueno, esto es formalmente lo que se llama rotor y que desde el punto de vista simbólico era el operador gradiente, el operador delta invertido, como quieran llamarlo, producto vectorial del campo. Básicamente era esto, ¿no es cierto? ¿Sí? Esto es formalmente lo que nosotros llamamos rotor. Y si nosotros consideramos el rotor sobre la superficie S, será entonces, por ejemplo, en este punto, una entidad vectorial que estará dada formalmente como rotacional de F en algún lugar, dado que esto que está acá es una entidad vectorial cualquiera sobre un punto cualquiera de la superficie. Y el flujo de el rotacional de F sobre la superficie S será entonces la integral doble sobre S de rotor de F. Y recuerden ustedes de que para definir el flujo nosotros considerábamos la posibilidad de el vector normal unitario a la superficie. Entonces tenemos el producto escalar por el vector normal unitario diferencial S, o como lo habíamos escrito por allí nosotros, de esta manera, producto escalar de esta manera, ¿no es cierto? ¿Sí? Producto escalar de esta manera, donde obviamente estoy haciendo la aclaratoria de que el vector normal unitario multiplicado por el diferencial de S es lo que nosotros estamos indicando como la entidad vectorial diferencial S. Básicamente es eso lo que estamos indicando. Y el teorema de Stokes, a pesar de que no tenga una demostración formal acá, yo no la estoy incluyendo, el teorema de Stokes indica que la circulación del campo vectorial F sobre la curva C, que se constituye en borde de la superficie S, es igual a la integral sobre la superficie S de el rotacional, vamos a llamarlo así, del campo F, producto escalar diferencial S. Básicamente es esto lo que dice o designa a el teorema de Stokes formalmente, ¿no es cierto? ¿Alguna pregunta hasta acá? O si lo quieren ver escrito en términos de la nomenclatura con la palabra rotor, simplemente será la integral sobre el contorno cerrado simple de F diferencial L igual a la integral sobre S del flujo del rotor, lo escribimos así, de F diferencial S. Como quieran escribirlo, es exactamente lo mismo. ¿Está bien? Cualquiera de las dos situaciones describe la misma cuestión. Básicamente, esto es el teorema de Stokes. Supongamos un caso particular, tomemos un caso particular, donde nuestro campo F tiene una componente F sub 1, una componente F sub 2 y una componente tercera F sub 3, con la condición de que la componente F sub 3 es igual a 0 para todo xy. ¿Está bien? Es igual a 0 para todo xy. Y tomemos una curva C definida por los pares ordenados x y z, de modo tal que x es igual a un x de t, y es igual a un y de t, y z, que es un z de t permanentemente 0. ¿Sí?
Obviamente para una variación de t entre un cierto valor t sub 1 y un cierto valor t sub 2. Y la curva C es una curva cerrada simple. Fíjense que si yo lo refiero a un aspecto tridimensional gráficamente hablando, yo estoy hablando de un eje X, un eje Y y un eje Z, y fíjense que la curva C tiene tres componentes donde una de sus componentes es siempre nula, por lo tanto la curva C está radicada, por decirlo de alguna manera, en el plano XY, por tener su componente Z siempre cero, ¿no es cierto? ¿Se han entendido esto, no es cierto? Y por lo tanto, un vector representativo R de t, que describe a cada uno de los puntos de la curva, es el que estoy marcando yo acá. Noten ustedes que el campo F, tiene siempre la tercer componente nula, por lo tanto, el campo tiene componente 1, componente 2, una componente 1 que es paralela al eje X, una componente 2 que es paralela al eje Y, y una componente 3 nula. Por lo tanto, noten ustedes acá que sobre un punto cualquiera de la curva, el campo no es otra cosa que, en términos de una representación gráfica, no es otra cosa que un vector que está representado en el plano XY. Vamos a considerar, un segundito, por favor, un segundito. Vamos a considerar que nuestra superficie S, fíjense que yo hoy hablé acá de una superficie como si fuese una especie de pompa de jabón que se está generando en el alambre que contiene a la pompa de jabón. ¿Me entienden lo que quiero decir? Bueno, vamos a suponer que mi superficie acá es la superficie que está contenida dentro de C, y por lo tanto S no es otra cosa que lo que tiene como borde a el contorno C. Bueno, fíjense lo siguiente. El rotacional del campo va a ser igual, voy a desarrollarlo, derivada parcial respecto de X, derivada parcial respecto de Y, derivada parcial respecto de Z, voy a considerar la componente F1, voy a considerar la componente F2, y voy a considerar la componente F3, que vale 0, como ya lo dije, siempre, y esto fíjense que va a ser igual a, voy a escribirlo, primer componente, derivada de la constante 0 respecto de la variable Y, menos la derivada de la componente F sub 2 respecto de Z, por el versor Y, menos la derivada de la constante 0 respecto de la variable X, menos la derivada de la componente F sub 1 respecto de la variable Z, por el versor J, más la última parte, la derivada parcial de la componente F sub 2 respecto de la variable X, menos la derivada parcial de la componente F sub 1 respecto de la variable Y por el versor K. Ahora bien, noten ustedes que nosotros dijimos de que nuestro campo tiene una componente 3 siempre nula, y fíjense que para la forma en que tenemos definidas las cosas, F sub 1 y F sub 2 tienen Z igual a 0 siempre. O sea, la variable Z es igual a 0 siempre. ¿Sí? O sea que si nosotros decimos que F sub 1 es una función que depende de tres variables, por la razón de la definición que hemos planteado, nosotros fíjense que nosotros tomamos Z siempre igual a 0, por la condición que hemos planteado acá nosotros, de decir que la componente tercera del campo siempre es nula, o sea que mi campo siempre está radicado en el plano XY.
Por lo tanto, fíjense que acá no es otra cosa esto que f sub 1 queda simplemente dependiendo de la variable x y de la variable y. Lo mismo pasa con respecto a la componente f sub 2. Fíjense que la componente f sub 2, que decimos nosotros que puede depender de las tres variables, como tiene siempre z igual a 0, entonces lo que estamos condicionando nosotros a que f sub 2 sea simplemente dependiente de la variable x y de la variable y. Por lo tanto, la derivada parcial de f sub 1 respecto de la variable z es igual a 0. O sea que esto que está acá es 0. Obviamente la derivada de la constante respecto de x es 0. La derivada parcial de la componente f sub 2 respecto de z también es 0. Bueno, la derivada de la constante 0 respecto de la variable y también es 0, ¿no es cierto? Eso queda así. Y lo único que queda vivo acá en todo esto, luego de todo este proceso, es esto. Y esto que está acá no es otra cosa que la derivada parcial de f sub 2 respecto de x menos la derivada parcial de f sub 1 respecto de y en términos escalares multiplicado por el versor k. Ese es el resultado final del rotacional que yo tengo. Entonces, si yo voy a aplicar para esta situación, aplico para esta situación el teorema de Stokes. El teorema de Stokes me habla a mí de la integral sobre el contorno cerrado simple del campo F, diferencial L, igual a la integral sobre la superficie S del rotor del campo F, producto escalar diferencial S. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ahora, noten ustedes que S está en el plano XY. ¿Y cuál es el vector normal a S? En este caso particular. ¿Cuál es el vector normal a S? Noten ustedes que nosotros tenemos acá la componente I, la componente J, la componente K, se la vuelvo a dibujar nuevamente para que quede claro. Entonces el vector normal a S es o K o menos K. Cualquiera de los dos es el vector normal. Yo voy a considerar el versor K. ¿Sí? Por lo tanto, el vector normal a la superficie S es el versor K. ¿Estamos de acuerdo? Es el versor K. Bueno, fíjense que acá termino por escribir la integral sobre el contorno C de F, o sea, componente F1, componente F2, 0, la escribo a propósito, ¿está bien? Producto escalar del diferencial L. Recuerden ustedes de que diferencial L, que está acá, no es otra cosa que el vector tangente unitario multiplicado por el diferencial L, concretamente, y el vector tangente unitario no era otra cosa que vector tangente unitario para la curva C, no era otra cosa que x' de t, y prima de t es 0, voy a escribirlo así, porque la tercer componente de la curva es siempre nula, porque está radicada en el plano XY, ¿no es cierto? Por lo tanto, la derivada de esa constante sigue siendo siempre 0, dividido, obviamente, la norma de este vector, para que sea de norma unitaria, ¿no es cierto? Entonces esto no es otra cosa que x' cuadrado más y' cuadrado más 0, si lo quieren escribir al cuadrado, para recordar nada más esto, y por lo tanto esto no es otra cosa que x', y' 0 sobre x' cuadrado más y' cuadrado, raíz cuadrada, y lo escribo de esta manera. Entonces, en la integral curvilínea va acá la expresión del vector tangente unitario, y el vector tangente unitario de la curva, que
se los marco acá si quieren, como aquel vector que estará por acá en el sentido del recorrido de la curva, que es el sentido positivo. Entonces esto que está acá es el vector tangente unitario de la curva. El campo en este punto será un determinado vector f. Será un determinado vector f. Entonces, acá me queda el producto escalar por x' y prima 0 sobre x' cuadrado más y' cuadrado raíz cuadrada, así, producto escalar. Y recuerden ustedes de que acá aparece el diferencial L, y esto que está acá se lo podrá referir a la integral sobre el contorno cerrado simple en términos de la variación de t que va desde t sub 0 hasta t sub 1, ¿de quién? De f1 de x de t y de t, obviamente 0, coma, f2 de x de t y de t, 0, 0, porque mi tercer componente siempre es nula. Acá me aparece x' y prima, 0, sobre x' cuadrado más y' cuadrado, raíz cuadrada. Y acá me aparece a mí la relación entre el diferencial L y el diferencial T. Y recuerden que la relación era que x' cuadrado y prima cuadrado. En este caso, más 0, porque z es nulo, ¿no es cierto? Diferencial t. Por lo tanto, acá me aparece x' cuadrado y prima cuadrado, raíz cuadrada, diferencial t. Bueno, en términos de producto escalar, acá yo escribo claramente el producto punto, cierro entre paréntesis todo esto, y obviamente, como esto es un escalar, se puede cancelar, y esto es simplemente igual a la integral entre un t sub 0 y un t sub 1, y ejecuto el producto escalar, y fíjense que esto no es otra cosa que f sub 1 por x' más f sub 2 por y' más 0 por 0, que me quedó simplemente escrito diferencial t. Y esto, fíjense que no es otra cosa que la integral entre t sub 0 y t sub 1 de f sub 1 diferencial x más f sub 2 diferencial y, sabiendo que x' diferencial t es igual a diferencial x, y obviamente y' diferencial t es igual a diferencial de y, ¿no es cierto? Queda así. Por lo tanto, fíjense que quedó escrito la porción que corresponde a la integral curvilínea de esta manera. Ahora, yo me dedico a la porción que corresponde a la integral de superficie. La integral de superficie, fíjense que esto que está acá es lo que yo desarrollé acá. Ahora yo voy a desarrollar la integral de superficie, y la integral de superficie la voy a desarrollar como la integral doble sobre R del rotor. Pero recuerden de que el rotor era lo que habíamos encontrado por aquí, derivada parcial de f sub 2 respecto de x menos derivada parcial de f sub 1 respecto de y por el versor k. Entonces, escribo eso, y esto es derivada parcial de f sub 2 respecto de x menos derivada parcial de f sub 1 respecto de y multiplicado por el vector, por el versor k. Producto escalar del vector normal unitario que yo dije que iba a elegir o considerar el versor K a la superficie S. Por lo tanto, esto es por el versor K. Así, diferencial S. Y noten ustedes acá que esto es igual a la integral doble sobre S de f sub 2 respecto de x menos f sub 1 respecto de y, que lo voy a escribir simplemente con la nomenclatura que ya conocemos nosotros,
Noten ustedes que esto que está acá va a ser igual a 1, diferencial S. Bueno, si se cumple el teorema de Stokes, fíjense que esto que está acá debe ser igual a esto que está acá, por el teorema de Stokes. Entonces, ¿qué concluimos acá? Que la integral sobre el contorno cerrado simple de C de f sub 1 diferencial x más f sub 2 diferencial de y es igual a la integral sobre S de la derivada parcial de f sub 2 respecto de x menos la derivada parcial de f sub 1 respecto de y, elemento de S. ¿Y esto qué es? Esto era lo que nosotros habíamos mencionado en su momento como el teorema de Green. Por lo tanto, el teorema de Green es un caso particular del teorema de Stokes. ¿Está bien? Es un caso particular del teorema de Stokes. Simplemente se lo quería hacer notar como situación particular. ¿Alguna pregunta? No, ¿se entendió? Sí, Se sí. ve esto, ¿no es cierto? Sí. Vamos a tomar un ejemplo. Yo el otro día había tomado un ejemplo con un poco de mala suerte el ejemplo porque el resultado era nulo y eso hasta podría llegar a confundir. En realidad habíamos demostrado el teorema de Stokes viendo que los dos resultados eran nulos. Supongamos un ejemplo, debe ser, seguramente que me voy a encontrar con un ejemplo laborioso, pero bueno, no viene al caso. Vamos a suponer un ejemplo, vamos a tratar de desarrollarlo lo máximo que podamos. Vamos a suponer que nosotros tenemos un campo F igual a, por ejemplo, menos i al cuadrado, vamos a escribirlo así, más z versor j, más x versor k. Fíjense, o bien lo escribimos así, menos i al cuadrado, z, x. O sea que la componente f sub 1, que depende de x, de y y de z, en este caso particular es igual a menos i al cuadrado, o sea que estoy dejando únicamente explícita la variable y, la variable x y la variable z son implícitas, porque el ejemplo es así. La componente f sub 2, que depende de x, de y y de z, en este caso particular vale z, y la componente f sub 3, que depende de x, de y y de z, vale x, en este caso particular es así, ¿no es cierto? Este es nuestro campo de vectores. ¿Está bien? Este es nuestro campo de vectores. Y la curva C, sobre la cual va a descansar, o sea, la curva C sobre la cual va a descansar la superficie S, es una curva que la voy a indicar gráficamente. Esta es la curva, ¿sí? La curva acá corta al eje Y en la terna ordenada 0, 3, 0, corta al eje X en el lugar 3, 0, 0, y corta al eje Z en el lugar 0, 0, 6. ¿Está bien? 0, 0, 6. Y nuestra curva
es esta. Esta es nuestra curva C. ¿Se entendió lo que dije? Esa es la curva. Fíjense que a la curva C la elegí ahí flotando en el espacio tridimensional y se constituyen los bordes de un triángulo. ¿Está bien? Y la superficie S, a la cual hacemos referencia nosotros en el teorema de Stokes, es la superficie plana que está encerrada por esa curva. O sea que la superficie S que vamos a considerar es la superficie plana que está encerrada en la curva, ¿cierto? ¿También? Ese es un caso que yo estoy tomando como caso particular, por decirlo de alguna manera. Noten ustedes de que esta superficie S, ¿cómo la puedo caracterizar analíticamente? ¿Alguien me puede dar la expresión analítica de la superficie S que pasa por estas ternas ordenadas? ¿Podría ser la ecuación segmentaria de un plano, profe? Y bueno, ¿y cuál es? ¿Cuál es? Básicamente sería un plano pi, digamos, que tendría la forma ax más bi más cz más d igual a 0. Sí, está bien, correcto. Lo que vos decís, AX más BI más CZ más D igual a 0. Correcto, pero acá, a esta altura del campeonato ya, conociendo la geometría analítica y todas esas cosas, sabiendo de que se trata de una porción de un plano que pasa por este punto 300, por el punto 030 y por el punto 006. ¿Cuál era? ¿En dónde desempataba esto? Esto no era igual a x sobre 3 más y sobre 3 más z sobre 6 igual a 1. ¿Esta no era la relación? Claro, esa sería la canónica, Bueno, ¿verdad? entonces esto se terminaría por escribir, a ver, si lo quieren escribir de esta manera, ¿no es cierto? Sería 2x más 2y más z igual a 6. Si lo quiero escribir de alguna manera un poco más elegante, no sé, de la forma en que vos quieras escribirla, ¿no es cierto? ¿Sí? O sea que si lo querés escribir de alguna manera, estaría de una manera un poco más funcional, por decirlo de alguna manera, nosotros estaríamos hablando que el plano que depende de x y de y será igual a, en este caso particular, a 6 menos x, perdón, menos 2x menos paso el 6, paso el 2x y el 2y del otro lado, ¿no es cierto? Es eso lo que estoy haciendo. Y ahí tengo la ecuación del plano. O como por ahí ustedes están acostumbrados a indicar que z es igual a 6 menos 2x menos 2y para el plano, ¿no es cierto? ¿Estamos de acuerdo? O sea que esto sería formalmente la superficie S que yo pinté de amarillo. Profe, ¿Estamos de acuerdo o no? sí, ¿Sí? y también llegaría, ¿no? Si hago, por ejemplo, a por, entre paréntesis, x menos x0 más Claro, pero b. tendrías que elegir cuál es el X0, cuál es el Y0 y cuál es el Z0 que vas a tomar como referencia. Y obviamente, eligiendo el adecuado, vas a llegar exactamente a la misma ecuación. Pasa que cuando nosotros sabemos que se trata de una superficie plana
que corta los ejes coordenados en puntos específicos, esta es la forma más fácil de identificar a la forma del plano, ¿no es cierto? Simplemente Claro. era para repasar un poco las ideas de la geometría analítica, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Se entiende o no? Perfecto. Obviamente, Sí, sí. los valores X e Y que yo tengo que considerar acá, que voy a considerar acá, los valores de X y de Y que voy a considerar acá, son los valores de X y de Y que están montados o metidos dentro de esta zona triangular. Nada más. ¿Se entiende, no? Para describir cada una de las ternas ordenadas que pertenecen al plano, únicamente me queda por tomar la cosa así, porque así lo definí yo, ¿no es cierto? Nada más que así. ¿Se entiende o no? ¿Sí? ¿Queda claro? Fíjate, o fíjense, por así decirlo, que las formas rectilíneas que yo tengo acá, si mi plano es este que está acá, cuando z valga 0, entonces me queda 6 menos 2x menos 2y igual a 0, o lo que diríamos en el criollo básico, de que la recta formal sería 6 menos 2x igual a 2y, o en un criollo aún más básico, 3 menos x igual a y. O sea que esta forma que yo tengo acá es la ecuación de esta recta formalmente. ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Sí? Fíjate que todo esto es un laburo tedioso, pero laburo al fin. Fíjate que acá, en este caso particular, yo tendría que y es igual a 0, y por lo tanto yo tendría acá que 2x más 2 por 0, te lo escribo acá para reconocer, ¿no es cierto? Más z es igual a 6, por lo que acá estaríamos hablando de que z sería igual a 6 menos 2x, y esta sería la ecuación de esta recta que tengo acá, ¿no es cierto? ¿Sí? Y obviamente, para este caso particular, se corresponde a la situación x igual a 0, y ya directamente la vamos a deducir, y acá vamos a escribir que z va a ser igual a 6 menos 2y, ¿no es cierto? Como la recta que describe esa porción de la curva C. ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Sí? Eso se entiende hasta allí, ¿no es cierto? Sí, tengo una descripción formal de la curva C. Noten ustedes que la curva C, de la cual estoy haciendo referencia, la curva C de la cual estoy haciendo referencia es la curva C del contorno. Y de alguna manera, lo que yo estoy indicando acá es que la curva C se constituye en la unión de la curva C1 con la curva C2 y con la curva C sub 3. Y a ver, le vamos a llamar a esta curva C sub 1, a esta la vamos a llamar curva C sub 2, si lo quieren llamar así, y a esta la vamos a llamar curva C sub 3, para decir que la unión de las tres curvas me describe a la curva C, de la cual yo hice referencia hoy, ¿no es cierto? ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos o no? Si yo tengo que calcular la integral sobre la curva C del campo F diferencial L, por ser una curva C cortada en tres partes, por así decirlo, esto sería igual a la integral sobre la curva C1 del campo F diferencial L, más la integral sobre la curva C2 del campo F diferencial L, más la integral sobre la curva C sub 3 del campo diferencial L, ¿no es cierto? Sería así la situación que yo estoy considerando. ¿Se entendió hasta ahí o no? ¿Sí? Fíjense que lo que yo estoy por terminar por construir es la comprobación del teorema de Stokes para este caso particular, o sea que lo que yo estoy por terminar por desarrollar es la integral sobre la superficie S del rotor del campo,
¿está bien? Del rotor del campo diferencial S, igual a la integral sobre la curva cerrada simple C, ¿de quién? Del campo diferencial L. ¿Está bien? Este es el teorema de Stokes aplicado a este ejemplo en particular que yo he considerado acá. ¿Se entendió o no se entendió hasta ahí? Obviamente es un problema tedioso y largo, ¿no? Bueno, hasta ahora estoy desarrollando la integral curvilínea. Voy a reescribir acá la ecuación del campo, que ya no me acuerdo cuánto vale. Quédate acá. La ecuación del campo, menos i cuadrado, o sea, bien, vamos a escribirlo por acá arriba. O sea, el campo, lo recuerdo, f es igual a menos i cuadrado, primer componente, z, segunda componente, x, tercer componente. Este es mi campo, ¿no es cierto? Bueno, cuando yo analizo el problema sobre la curva C1, fíjense que la curva C1 involucra i igual a 0, siempre. Formalmente lo pueden ver allí en el gráfico, ¿no es cierto? I vale 0 para la curva C1. Entonces, el campo F, formalmente, tendrá una componente 0, una componente Z y una componente X. Eso queda así como está, ¿no es cierto? No queda otra vuelta, ¿no es cierto? ¿Sí? La curva C1 es una curva que está dada por una relación Z igual a 6 menos 2X, de acuerdo a lo que habíamos visto hoy acá en la construcción, ¿no es cierto? 6 menos 2X. Entonces, la integral sobre C1 del campo F diferencial L va a ser igual a la integral del campo, que en este caso sería 0ZX, producto escalar, y acá voy a escribir el vector tangente unitario a la curva de L, porque recuerden ustedes que dl vectorial es igual al vector tangente unitario de L escalar. Producto escalar, ¿no es cierto? No producto, pero también sí, producto por un escalar, no producto escalar. Bueno, fíjense que el vector tangente unitario, para la forma en que está definida la curva, fíjense que primero de todo vamos a describir formalmente el objeto. Yo voy a tener acá que R de t, voy a llamarlo mejor dicho vector R, simplemente para no indicarlo como R de t, tiene una componente X, una componente Y0 y una componente Z, que no es otra cosa que 6 menos 2X. ¿Se entiende? Y R será el vector que describa cada uno de los puntos de la curva C, con la condición de que, fíjense, el menor valor que toma X es 0 y el mayor valor que toma X es 3 para esta situación que yo estoy considerando, para tratar sobre la curva C1. ¿Se dan cuenta? En el gráfico este está bien clarito que la curva C1, y voy a dibujar acá el vector R que hice consideración yo acá. ¿Sí? ¿Se entiende? Fíjense que el vector R indica cada uno de los puntos de la curva C1. Un trabajo tedioso y largo, pero no imposible. Entonces, fíjense que R' va a ser igual a X', que vale 1, esto sigue valiendo 0, y esto vale menos 2. ¿Sí? Y por lo tanto, el vector tangente unitario a la curva no va a ser otra cosa que R' vector dividido la norma de R'. ¿Sí? La norma de R'. Y en este caso esto va a ser igual a X0, 6 menos 2X, dividido, perdón, estoy copiando cualquier cosa. Es R', que en este caso es 1, 0, menos 2, dividido la norma, que será 1 al cuadrado más 0 al cuadrado más 2, o sea, menos 2 elevado al cuadrado, que es lo mismo que 2 elevado al cuadrado, y esto que está acá va a ser entonces
1, 0, menos 2, dividido 2 por 2, 4, más 1, 5, la raíz cuadrada de 5. Concretamente es así. Por lo tanto, acá, fíjense que esto va a ser igual a la integral sobre C sub 1, ¿de quién? De 0. Z dijimos que vale 6 menos 2x. X es, la tercer componente es x y queda como está, obviamente. El vector tangente unitario es 1, 0, menos 2 sobre la raíz cuadrada de 5, sobre la raíz cuadrada de 5. Acá tengo un producto escalar, cierro mi paréntesis, recuerdo acá que tengo diferencial L, fíjense que acá diferencial L es igual con respecto, mi parametrización es diferencial X, ¿no es cierto? Es X, perdón, por lo tanto acá me va a quedar a mí que de L va a ser igual a la componente X derivado, que en este caso vale 1, la componente Z derivada que vale 0, la componente Y quiero decir derivado que vale 0, y la componente Z que vale menos 2 derivado, multiplicado por el diferencial de X. Concretamente esto es así, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces acá, ¿qué me queda? Acá me queda, obviamente, en norma esto, y esto no es otra cosa que la raíz cuadrada de 5 por el diferencial de X, y acá voy a escribir entonces la raíz cuadrada de 5 por el diferencial de X, y obviamente acá se están dando cuenta que esto se cancela con esto, lo estoy escribiendo a propósito a todo esto, y acá voy a terminar por reescribir como la integral entre el menor valor de x, que es 0, el mayor valor de x, que es 3, y ejecuto el producto escalar. 0 por 1 es 0, 6 menos 2x por 0 es 0, y x por menos 2 no es otra cosa que menos 2 por x, diferencial x, concretamente. Y esto que está acá es igual a menos 2 por x al cuadrado sobre 2, donde esto obviamente se cancela entre 0 y 3, y esto no es otra cosa que menos 3 elevado al cuadrado, o sea que esto es menos 9, ¿no es cierto? La integral sobre la curva que yo llamé C sub 1. ¿Se entendió hasta ahí o no? ¿Sí? ¿Puede ser? Sí, se entiende. Bien, ahora obviamente me tengo que tomar el laburo de calcular la integral sobre C sub 2. Fíjense que sobre C sub 2 estamos hablando acá que Z es permanentemente nulo, ¿no es cierto? Eso queda claro, ¿no es cierto? Mi campo F, para esa situación, va a tener una componente menos I cuadrado, 0, porque Z vale 0, y X, que es la tercer componente, ¿no es cierto? Quedó claro allí, ¿no? ¿Sí? Fíjense que el vector R, que describe a la curva, en este caso sería el vector R que describe a la curva, y ese vector R, fíjense que tiene una componente X, una componente Y que es igual a 3 menos X, y una componente Z que vale 0 porque la curva está acostada sobre el plano XY, ¿no es cierto? De acá es que R', vector, va a ser igual a 1, 3, 0, y obviamente la norma de R' va a ser igual a 1 cuadrado más 3 cuadrado más 0 cuadrado, lo voy a escribir inútilmente, pero lo escribo, 3 por 3, 9, más 1, 10, o sea que esto sería la raíz cuadrada de 10, concretamente. Y Profe, acá, ¿sí? ¿Escucho? la segunda componente no sería menos 1. La segunda componente... La derivada. sí, totalmente de acuerdo, grande, Tigre. Estoy loco. Yo. Perfecto, sí, señor. Su derivada, estamos totalmente de acuerdo, perfecto. Y entonces el vector tangente unitario para esa situación no es otra cosa que 1
menos 1, 0, dividido la raíz cuadrada de 10. Profe, ya que es un menos 1 en lugar de 3, en realidad sería raíz cuadrada de 2. ¿Raíz cuadrada de 2? Ah, claro, porque yo dejé escrito el 3, que es sopenco, que estoy totalmente de acuerdo. Excelente la observación, excelente la observación. Sí, señor. Raíz de 2. Entonces, acá tendríamos nosotros la integral sobre la curva C sub 2 de f diferencial L directamente, que va a terminar quedando escrita como la integral. Voy a escribir todo de nuevo, menos i cuadrado, pero fíjense que i cuadrado, bueno, lo escribo acá, lo dejo escrito, luego lo reemplazo. I cuadrado, 0 dije x, acá voy a escribir vector tangente unitario, que en este caso sería 1, menos 1, 0, sobre la raíz cuadrada de 2, cierro esto que está acá, y acá tengo la relación entre el diferencial. Obviamente la parametrización que yo estoy utilizando es x, ¿no es cierto? Y por lo tanto acá me va a quedar raíz cuadrada de 2 por el diferencial de x, ¿no es cierto? Lo dejo ya rápidamente así y así, obviamente esto se cancela, y esto que está acá, obviamente es la integración, y fíjense que para continuar el rumbo de la curva que nosotros estamos tomando, para tomar el rumbo de la curva, nosotros necesitamos describir al parámetro x que va desde 3 hacia 0, ¿no es cierto? Porque la curva está orientada según la flecha, ¿no es cierto? Entonces, la integración acá va desde 3 hasta 0, ¿está bien? Y esto será igual a la integral entre 3 hasta 0, ¿de quién? Hago el producto escalar, esto es menos i cuadrado, 0 lo que sigue, 0 lo que sigue, diferencial x, y esto va a ser igual a la integral entre 3 y 0 de menos, pero i recuerden que es 3 menos x. O sea que esto es 3 menos x al cuadrado, diferencial de x, ¿no es cierto? Bueno, esto va a ser igual a la integral entre 3 y 0. Vamos a escribir el signo negativo afuera, háganme ver que no me olvide. Esto sería 9 menos x al cuadrado menos 6 por x, ¿no es cierto? O sea, el cuadrado del primero, el cuadrado del segundo, el duplo del cuadrado del primero por el segundo, con el signo que le corresponde, que en este caso es así. Y acá tengo ya otro error, que acá es así. ¿Está bien? Cuadrado del primero más el cuadrado del segundo menos el duplo del primero por el segundo. Si no me equivoco, no cometí error hasta ahora. Y esto sería igual a menos 9x menos x al cubo sobre 3 más 6x al cuadrado sobre 2 entre 3 y 0. Chequen por favor que no haya cometido ningún error. Y esto que está acá será igual a, bueno, cuando le pongamos barro, le ponemos 0 al principio, se hizo todo 0 y nos va a quedar menos todo esto, ¿no es cierto? O sea que me va a ir cambiando el signo, y entonces acá me quedaría 9 por 3 menos 3, perdón, más 3 elevado al cubo sobre 3, menos, sería 3 acá, ¿no es cierto?, al hacer la cancelación, por 3 al cuadrado. Sería así, ¿no es cierto? Bueno, acá esto se va a cancelar y me va a quedar al cuadrado, así que acá me queda 9 por 3, 27, más 3 por 3, 9, menos 3 por 3, 9, por 3, 27, por lo tanto, esto sale 9, cancelando lo que es positivo y negativo, si no le erré en la cuenta. Entonces acá tengo yo la del problema, y acá tengo yo la respuesta a la otra porción del problema. Bueno, parece ser que no le estoy errando demasiado hasta ahora. Espero que no. Si no, nos vamos a dar cuenta. Obviamente la tercera porción es la la curva C sub 3, acá ocurre que x es igual a 0, ¿no es cierto? En la representación gráfica de mi problema, la porción 3, ¿no es cierto?
Fíjense que acá el vector R que va a considerar la curva va a ser este, ¿no es cierto? Y en este caso, la curva acá está dada por una componente X nula, una componente vertical, una componente Y, y una componente vertical que es 6 menos 2i, ¿no es cierto? O sea que R acá sería una componente nula, una componente Y y una componente que es 6 menos 2x, dije bien acá. Con la condición de que, perdón, 6 menos 2i. Acá tengo mal escrito. Ah, no, está bien, 6 menos 2i, está bien, tengo bien escrito. Ya estaba por meter la pata acá. 6 menos 2i, con la condición, obviamente, de que el primer valor de i sea 3, y el mayor valor de i final, y el último valor de i, quiero decir, sea 0, porque recuerden de que esta curva está siendo circulada en el sentido indicado por la flecha, por lo tanto la variable i de alguna manera empieza en 3 y termina en 0 para describir cada una de las ternas ordenadas que tengo yo acá descritas sobre esta curva para llegar al punto final que elegí acá, ¿no es cierto? Como el arranque allá arriba en la coronita. Está bien. Bueno, el campo F era igual a menos i cuadrado, zx, este era mi campo F, ¿no es cierto? Déjenme chequear que era así. Sí, menos i cuadrado, zx, correcto. Que acá, en este caso particular, va a ser igual a menos i cuadrado, z, y la componente x siempre es nula, ¿no es cierto?, para el campo, ¿no es cierto?, porque estamos sobre el plano iz. ¿Está bien? Bueno, acá me voy a encontrar con que R' será de componente 0, 1, menos 2. ¿Hice bien? Sí, hice bien. Y obviamente R' módulo es igual a, bueno, 0 cuadrado más 1 cuadrado más 2 cuadrado. O sea que esto es 2 por 2, 4, más 1, 5, o sea que esto es igual a la raíz cuadrada de 5. Lo escribo, pero ya sabemos que esto se va a cancelar, ¿no es cierto? Y esto que está acá entonces va a ser igual a la integral sobre la curva C sub 3 del campo F, que en este caso es menos i cuadrado, z 0. Voy a escribir R', vector tangente unitario, entonces los voy a escribir como unitario, 0, 1, menos 2, sobre la raíz cuadrada de 5, y acá me va a quedar todo esto afectado, vamos a escribirlo acá, diferencial L, así, y vamos a escribir entonces la integral entre 3 y 0, dijimos, de menos i cuadrado, z 0, acá me voy a poner 0, 1, menos 2 sobre raíz cuadrada de 5, y acá me va a quedar la afectación de, raíz de 5, diferencial i, porque mi variable acá es i, ¿no es cierto? Mi variable formal acá de mi problema es i. Esto es un paréntesis así, obviamente esto se cancela con esto. Esto que está acá va a ser igual a la integral entre 3 y 0 de menos i al cuadrado z 0, 0, 1, menos 2, ¿sí? Diferencial i, y esto que está acá será igual a la integral entre 3 y 0, se niega mi lápiz a escribir, entre 3 y 0, de, bueno, acá el producto escalar se están dando cuenta, la primer componente para la primer componente es 0, z, en este caso particular, era 6 menos 2i, ¿no es cierto? 6 menos 2i, que era la componente z de mi curva, sí, 6 menos 2i, estoy copiando bien. Y la tercera parte es 0 por menos 2, que queda 0, ¿no es cierto? O sea, esto que está acá, sí, diferencial i. Bueno, parece ser que no cometí ningún error, parece,
y por lo tanto esto que está acá va a ser igual a 6i menos 2i al cuadrado sobre 2, donde obviamente ya se cancela esto, entre 3 y 0, y esto que está acá va a ser, cuando le ponemos 0 se hace todo 0, y le ponemos un signo negativo, entonces esto sería menos 6 por 3 más 3 al cuadrado, por el signo cambiado por la regla de Barrow. Y esto que está acá sería menos 18 más 9, y esto me daría menos 9. Parecería ser que no cometí ningún error. Entonces, concluyo acá que la integral sobre la curva C cerrada simple del campo F diferencial L es igual a menos 9, a ver, no me acuerdo los números, por favor. El primero era, sí, menos 9 era el primero. ¿Eh? Sí, menos 9, más 9, menos 9. Ajá. Entonces vamos a escribirlo en el orden que aparecieron. Así. Y esto que está acá, obviamente, es igual a menos 9. ¿Estamos hasta allí, muchachos? ¿Estamos hasta aquí? ¿Sí? Ahora, para comprobar el teorema de Stokes, bueno, fue bastante laborioso, ¿no? Pero ahora para comprobar el teorema de Stokes, yo lo que tengo que hacer es terminar por calcular el rotacional del campo y calcular el flujo del rotacional del campo sobre la superficie S, ¿no es cierto? ¿Estamos? Bien, veamos acá, vamos por un costado. El campo F, era igual a menos i cuadrado zx, y el rotacional del campo F, vamos a calcularlo, y jk, derivada parcial respecto de x, derivada parcial respecto de y, derivada parcial respecto de z, vamos a escribir acá menos i cuadrado, zx, pim, pim, y bueno, me ayudan a chequear, por favor. Esto sería derivada parcial de x respecto de y, menos derivada parcial de z respecto de z, versor i, menos j, acá me va a quedar derivada parcial de x respecto de x, menos derivada parcial de y cuadrado negativo respecto de z, a ver, ¿hice bien? Sí, respecto de z, cierro acá, versor j, más, y acá me va a quedar derivada parcial de x respecto de x, menos derivada parcial de menos i al cuadrado respecto de i versor k. ¿Sí? ¿Dónde metí la pata? Al final, Respecto de X. de Z respecto de X. Y de Z respecto Ah, tenés razón. Sí, señor, sí, señor. Bien. Es importante que vayan mirando, porque si no, se arma un despelote. ¿Se dan cuenta de que hacer estas cuentas es una cuenta extremadamente tediosa y hay que ser extremadamente cauteloso en la escritura? Porque es extremadamente fácil meter la pata, ¿no es cierto? Bueno, esto noten ustedes que es igual a 0, ¿no es cierto? Esto que está acá vale 1, esto que está acá vale 1, esto que está acá vale 0, esto que está acá vale 0, y esto que está acá vale, fíjense que la derivada de un factor negativo es negativo, por lo tanto me va a quedar menos 2i, por lo tanto esto es 2i positivo, ¿no es cierto? ¿Está bien? Bueno, a ver si no metí la pata, acá me va a quedar entonces menos el versor i en esta parte, acá me queda menos el versor j, y acá me queda más 2i el versor k. O sea que, escrito en la nomenclatura que a mí me gusta, es menos 1, 2i. Esta es la formal situación del rotacional
del campo, o lo que es formalmente el producto del operador gradiente o operador del delta inversido multiplicado vectorialmente por el campo F. Concretamente, cualquiera de las situaciones es esta que está acá. ¿Está bien? Ahora bien, fíjense que la superficie S está condicionada por la relación formal plano de XY igual a 6 menos 2X menos 2Y, ¿no es cierto? Esa es la relación formal que yo tengo, ¿eh? Era esa, sí, 6 menos 2X menos 2Y. Entonces, cuando nosotros vayamos a calcular el flujo, sobre la superficie S de el rotacional del campo, lo vamos a considerar en términos de el rotacional del campo multiplicado escalarmente por el vector normal unitario a la superficie S, elemento de S. Entonces, de acá, el vector normal unitario va a salir como menos P sub X menos P sub Y 1. O bien, el vector normal unitario opuesto. Porque noten ustedes de que S es una superficie orientable que tiene dos maneras de describir su vector normal unitario. O tengo el vector normal unitario o tengo el menos vector normal unitario. ¿Está bien? Yo voy a elegir el vector normal unitario que sale de la superficie, ¿no es cierto? Que sale de la superficie, que sale hacia arriba, en este caso particular. Entonces, acá tendré que ver cuál es el que sale para arriba. Si yo calculo esto que está acá, fíjense que es igual a menos, primero de todo vamos a escribir acá P sub X igual a menos 2, P sub Y igual a menos 2, entonces acá me va a quedar menos 2, menos 2, 1. Se lo escribo de esa manera para mantener el recordatorio. Y esto que está acá es igual a 2, 2, 1. Y noten ustedes de que este es el vector que sale como el que yo quería, ¿no es cierto? ¿Sí? Es evidentemente clarito. Entonces esto que está acá se va a describir como la integral sobre S del rotacional. Bueno, el rotacional tenía la forma menos 1, 2i, el vector normal, perdón, y acá yo me olvidé de un detalle crucial, dividido P sub X al cuadrado, más P sub Y al cuadrado, más 1 al cuadrado, raíz cuadrada, eso es importante, por lo tanto acá esto es 2 al cuadrado, más 2 al cuadrado, más 1, raíz cuadrada, o sea que esto que está acá tiene la raíz cuadrada, 2 por 2, 4, más 4, 8, más 1, 9, o sea que acá me queda un 3, si mi cuenta no está mal hecha, ¿no es cierto? Entonces acá me queda 2, 2, 1, sobre 3, y hay que recordar de que la relación que nos guarda con la subdivisión de las superficies, de acuerdo a como habíamos estudiado nosotros, esto que está acá me va a quedar 3 elementos de área. Y este elemento de área es el que yo lo estoy sacando de la porción que sombreo yo hoy acá, ¿no es cierto? Recuerden ese detalle, ¿no es cierto? Este elemento de área es el que corresponde a esto que está acá. Este elemento de área es el que estoy haciendo referencia, ¿no es cierto? O sea que este que está acá es el que yo estoy tomando en cuenta para describir mi problemática de todo este lío. Vamos a prolongar la línea colorada para que cuando le peguen el vistazo a la hoja esta, sepan de dónde saqué ese 3. ¿Está bien?
Acá tengo el elemento de área. Entonces, esto que está acá será igual a la integral sobre la porción Q que está allí abajo sombreada. La voy a marcar así, para reconocer que de lo que estoy hablando, ¿no es cierto? Que está en el piso, ¿no es cierto? Fíjense que obviamente este 3 se va a cancelar con este 3, y acá me voy a quedar entonces menos 2 más 2i, así como está, de x de y. ¿Está bien? Fíjense que acá estoy considerando esta situación. Estoy hablando que el elemento de área corresponde a dx de y porque estoy particionando en forma rectangular. Y esto que está acá, entonces se integrará. Si integro respecto de y primero, me va a quedar menos 4 más 2i, integrado respecto de y, integrado respecto de x. La variación de y, voy a copiar. Yo estoy cruzando los dedos de no haber metido la pata que me salga el mismo resultado. La recta en cuestión es 3 menos x, ¿no es cierto? Porque fíjense que el extremo borde de la zona rayada es 3 menos x, el borde. Y la variación de x de 0 a 3, ¿no es cierto? Entonces acá, esto me va a dar a mí, el menor valor de y es 0 y el mayor valor es 3 menos x, y esto será entre 0 y 3. Y esto que está acá, si nos metemos la pata, esto será menos 4 veces y más 2i al cuadrado sobre 4, entre 0 y 3 menos x, diferencial x, y esto será igual a la integral entre 0 y 3. Cuando sustituya me va a quedar menos 4 por 3 menos x. Acá, ¿por qué escribo un 4 yo acá? Ahí estoy, me cometí la pata, acá es un Sí, 2. eso te iba a preguntar, eran 2. Sí, bueno, por eso yo digo, estoy cruzando los dedos de no meter la pata. Más y cuadrado, que en este caso sería 3 menos x elevado al cuadrado, ¿no es cierto? Así, porque cuando sustituyo el extremo por 0 me queda todo nulo, ¿no es cierto? Así. Y esto sería la integral entre 0 y 3 de menos 12 más 4x. Acá sería más 9 más x al cuadrado menos 6x. Si hago el desarrollo cuadrático, ¿no es cierto? Si hago el desarrollo cuadrático, diferencial x. Espero no haber metido la pata. 4 por 3 es 12, dejé el signo negativo, menos por menos da más, es 4 veces x, 3 por 3 es 9, x al cuadrado, y el duplo del primero por el segundo. Parece que está bien, parece que está bien. Y esto que está acá me va a dar, a ver, integral entre 0 y 3 de menos 12 más 9. Vamos a hacer bien las cuentas acá. Menos 12 más 9 es 3, ¿no es cierto? Acá al tomar esto con esto, ¿no? Menos 12 con menos 9 es menos 3. 4 y 6, acá me queda menos 2x más x al cuadrado. Puede ser que no haya metido la pata, entonces esto me queda 3 por x menos 2x cuadrado sobre 2 más x cubo sobre 3, entre 0 y 3. ¿Puede ser? Y esto cuando sustituyo por 0 me va a quedar todo 0, y esto me va a quedar menos 9. Acá se cancela, me va a quedar menos 9 nuevamente, y acá me va a quedar 9, porque, fabuloso, salió 9. Grande. Menos 9. Menos 9. Menos 9, sí, perdón. Menos 9. Ya me emocioné tanto al ver el mismo número que la emoción me embargó.
Entonces llegan a la conclusión acá entonces de que el resultado final que habíamos encontrado hoy acá, está en una total coincidencia con el resultado o sea, la integral curvilínea coincide ampliamente con la integral de flujo que está metido por acá. No sé dónde diablos, acá está. Que he escrito muchas cosas. ¿Está bien? Esto es teorema de Stokes. ¿Preguntas y consideraciones? ¿Se entendió la idea por lo menos? ¿Sí? Sí. Bueno. Les cierro la última idea. No creo que me dé el cuero para hacer un ejemplo, pero la última idea está en lo que formalmente nosotros le llamamos el teorema de la divergencia, que está radicado en términos de la física en lo que ustedes le llaman teorema de Gauss, como un caso particular del teorema de la divergencia, ¿no? En el teorema de la divergencia, nosotros necesitamos un campo de vectores, F, obviamente que tiene tres componentes, F1, F2, F3, y obviamente tenemos conceptualmente el problema de la divergencia de este campo, que formalmente se calcula como el producto escalar del operador delta invertido, o el operador gradiente que le llamábamos, por el campo F, o sea que en este caso particular no es otra cosa que derivada parcial respecto de X, derivada parcial respecto de Y, derivada parcial respecto de Z, producto escalar de F1, F2, F3, que es una cuestión simbólica, ¿no es cierto? Esto que está acá, más que un producto escalar propiamente dicho, y esto que está acá no es otra cosa que la derivada parcial de f sub 1 respecto de la variable x más la derivada parcial de f sub 2 respecto de la variable y la derivada parcial de f sub 3 respecto de la variable z. Es eso formalmente la divergencia del campo. Necesitamos una superficie S cerrada. ¿Está bien? La superficie S cerrada. Y envuelve un sólido. Es eso lo que estoy diciendo yo. O sea que la superficie es, en términos de una explicación un poco geométrica intuitiva, la tomo como a la cáscara de un volumen B. O sea que la superficie S es la cáscara del sólido B. Y el sólido B es lo que tengo por acá adentro. ¿Está bien? ¿Se entiende lo que dije? El campo vectorial está definido sobre todo el espacio vectorial y en un punto cualquiera, por ejemplo, de la superficie S, tengo el campo vectorial F. El teorema de la divergencia refiere a que la integral sobre la superficie S, por ser la superficie S una superficie cerrada, simbólicamente se indica de esta manera. ¿Sí? Simbólicamente se indica de esta manera. Será df, o sea, es el flujo de f sobre una superficie cerrada, diferencial S. ¿Estamos de acuerdo? Fíjense, les traigo a colación el problema del teorema de Gauss. Con el problema del teorema de Gauss, ustedes consideraban una carga puntual y consideraban una esfera que rodeaba la carga puntual y consideraban una esfera concéntrica que rodeaba también a la carga puntual. Y consideraban ustedes
en el teorema de Gauss, la integral o flujo del campo sobre la superficie S dada por la unión de las dos superficies, ¿no es cierto? La superficie interior y la superficie exterior, ¿sí? Superficie exterior y superficie interior. ¿Está bien? La superficie S era la unión de la superficie exterior contra la superficie interior. Y ustedes llegaban acá a esto que era igual a la integral sobre la superficie S1 más la integral sobre la superficie S2. ¿Está bien? Y esto, para el caso de no encerrar ninguna carga en el interior, era siempre igual a 0. ¿Estamos de acuerdo o no? Por lo tanto, ustedes llegaban al problema de la S1 igual a menos la integral sobre la S2, y que cuando consideraban el campo en un determinado sentido, este menos lo transformaban en un más, y esto era igual a la integral sobre la superficie S2 al considerar el campo en el sentido opuesto. ¿Se acuerdan de esto o no? El campo E. Estoy hablando de una manera extra rápida, ¿no es cierto? O sea, ¿se acuerdan de este detalle o no? ¿Sí? ¿Del teorema de Gauss? Parece que no se acuerdan un carajo. Bien, se lo dejo ahí como una especie de ayuda a memoria, pero lo que estoy hablando acá es la integral, el flujo del campo sobre la superficie cerrada. Flujo del campo sobre la superficie cerrada. ¿Sí? Flujo del campo sobre la superficie cerrada. Esto es esta simbología que está acá. Esto es igual a la integral triple sobre el volumen B, sólido B, ¿de quién? De la divergencia del campo. De la divergencia del campo. ¿Está bien? Esto es lo que ofrece el teorema de la divergencia. Si yo me refiero al mismo ejemplo que planteé en la situación anterior, si me refiero al mismo ejemplo que planteé en la situación anterior, lo que yo estaría considerando acá es refiriendo al ejemplo anterior. En el ejemplo anterior, nosotros teníamos una superficie dada. Y ahora voy a tratar de ser lo más explícito posible. La superficie dada es la unión de las superficies que estoy marcando. Y la exterior esta. ¿Está bien? Entonces, la superficie S es la unión de una superficie S sub 1 que está acá, con la superficie S sub 2 que está acá, con la superficie S sub 3 que está acá, con la superficie S sub 4. ¿Se entiende lo que dije? ¿Sí? O sea que mi superficie es una superficie cerrada. ¿Sí? Esto que está acá es cerrado. Y encierra un volumen B. El volumen B es lo que está acá adentro. ¿Está bien? El volumen B es lo que está acá adentro. ¿Se entendió esto o no? Por lo menos lo que terminé por decir, ¿no? Nosotros teníamos el campo F, que era igual a menos I cuadrado ZX, este era nuestro campo F.
y tendríamos que calcular el flujo de nuestro campo F sobre la superficie S, diferencial S, como la integral sobre la superficie S1, más la integral sobre la superficie S2, más la integral sobre la superficie S3, más la integral sobre la superficie S4, que las superficies estas, toda la superficie que encierra el volumen, no es explicitable mediante una única relación analítica, ¿no es cierto? Y el teorema de la divergencia debería considerarse en términos de la integral sobre el volumen B de la divergencia del campo F sobre todos los elementos de volumen. Y en este caso particular, la divergencia del campo F va a ser igual a la derivada parcial de la primer componente respecto de la variable x, o sea, de menos i al cuadrado, más la derivada parcial de la segunda componente, o sea, z, respecto de la variable y, más la derivada parcial de la tercer componente x, respecto de la variable z, que en este caso particular, fíjense que es igual a 0, ¿sí? Porque esto que está acá es nulo, esto que está acá es nulo, y esto que está acá es nulo, ¿no es cierto? ¿Sí? Por lo tanto, el flujo sobre la superficie de este campo del ejemplo anterior es nulo, y la divergencia, por ser nula, la integral sobre el volumen es nula. ¿Está bien? En este caso particular. O sea, para este ejemplo particular. ¿Está bien? Para este ejemplo particular. Tomemos otro ejemplo que se los voy a dejar para ustedes. Referido siempre... ¿Sí? ¿Escucho? En la última componente, la derivada parcial sería con respecto a x o con respecto a z, la última. No, yo escribí a las disparadas mal, pero es con respecto a ¿cómo es? A z. Tenés razón. Por eso es nulo. Mi cabeza decía una cosa y mi escritura decía otra cosa. Tomemos este ejemplo. Tomemos un ejemplo distinto. Tomemos el campo F igual a una situación un poco distinta. Pongámosle x y cuadrado z. ¿Está bien? Tomemos este campo. Noten ustedes acá que la divergencia del campo F va a ser igual a la derivada parcial de la primera componente respecto de x, más la derivada parcial de la segunda componente respecto de y, más la derivada parcial de la tercera componente respecto de z. En este caso no se anula nada, y esto es igual a 1 más 2i más 1, o sea que esto es igual a 2 más 2i. Esto es nuestra divergencia, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces ahora yo lo que los invito es a calcular como home office, como home office, para ustedes, la integral sobre la superficie S del flujo del campo, acá. ¿Sobre qué superficie? Y sobre esta superficie. Sobre la superficie anterior. ¿Sí? ¿Está bien? Y yo calculo la integral triple sobre el volumen B de nuestra relación funcional 2 más 2i, que es la divergencia, diferencial volumen. Que noten ustedes que voy a escribir los límites, voy a copiar nuestro plano. Esta recta que está acá es nuestro plano era 6 menos 2x menos 2y, este era nuestro plano, ¿no es cierto? Nuestro plano P. Por lo tanto, esto que está acá, si z vale 0, esto es igual a 0. O sea que si esto es igual a 0, acá nos quedaría menos 2i igual a 6, perdón, más 2i, 6, menos 2x, estoy haciendo bien, sí, está bien, perfecto. Esta recta que está acá es i igual a 3
menos X, esta recta que está acá. Perfecto. Simplemente la traigo como ayuda a memoria. Entonces, fíjense que acá esto será igual a las tres posibilidades de integrar, entre 0 y el plano, que en este caso es 6 menos 2x menos 2y de 2 más 2y diferencial z, diferencial y entre 0 y 6 menos x era, no, perdón, 3 menos x, con x variando entre 0 y 3. ¿Está bien? Lo que está acá es igual, integral entre 0 y 3, integral entre 0 y 3 menos x, y acá me va a quedar, como esto no depende de z, esto simplemente va a ser a 2 más 2i, que multiplica a z, entre 0 y 6 menos 2x menos 2i. Termino de escribir acá así, me olvidé de escribir acá el diferencial i, y me olvidé de escribir el paréntesis, y acá escribo entonces el corchete, perdón, vamos a respetar los símbolos, corchete, diferencial x, y acá escribo diferencial y. Y esto que está acá sería igual a la integral entre 0 y 3, de la integral entre 0 y 3x, de 2 más 2i, que multiplica a 6 menos 2x menos 2i, diferencial y, diferencial x. ¿Está bien? Y esto que está acá será igual. Bueno, tienen que hacer la distribución, etcétera, etcétera, y esto se lo dejo para ustedes. ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Está bien? Listo. Cualquier cosa me mandan estos resultados si tienen algún problema. Chequen a ver si yo no metí la pata, por supuesto, y hagan las cuentas. Calculen el flujo y calculen, terminen de calcular esta integral volumétrica. ¿Está bien? Y chequen de que se cumple el teorema de no divergencia. ¿Está bien? Bueno, ¿preguntas? ¿Quedó? Con lo cual, cierro el tema. Cierro el temario. Y quedo a la espera de consultas y preguntas por parte de ustedes, y obviamente la semana que viene estarán haciendo ustedes sus parciales y esas cosas, y quedo en espera de que me consulten. Tienen mi teléfono celular, tienen mi correo electrónico, así que no hay ningún tipo de problema. Y le pido a Gustavo que publique esta pizarra como para que les quede a ustedes como referencia. ¿Puede ser? ¿Quedamos así? ¿Está bien? Muy bien, muy bien. Nos estamos viendo, muchachos.